Es un gusto, es un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes, adorando, exaltando el nombre de Dios. De allí donde usted está, lo invito a que disponga su vida, su ser, su cuerpo, su alma, todo para lo que el Señor quiere hacer el día de hoy. Lo invito a que allí donde usted está, si no se sabe esta canción, no importa, pero adore a Dios con sus propias palabras. Pídale al Espíritu Santo que descienda sobre su casa, sobre su vida, sobre su familia, porque el Señor se quiere glorificar el día de hoy con poder, con gloria. Y allí donde usted está, adore con nosotros con esta canción que se llama Sí y Amén. Alce sus manos y adore con nosotros en nombre de Dios. ¿Quién como tú? Que los vientos te obedecen y el universo se estremece con tu voz. ¿Quién como tú? Que las tempestades callas y tu reino sobre todo reino es. Vives en mí, tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer, te quiero conocer. No hay otro como tú, en ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre te adoraré. No hay otro como tú, en ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre te adoraré. Te adoraré. Así es, declaremos ahí que nosotros adoramos al Señor por encima de las circunstancias. ¿Quién como tú? Que las tempestades callas y tu reino sobre todo reino es. Vives en mí, tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer, te quiero conocer. Sí, amén. Sí. Amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Una vez más, díselo. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Te bendecimos, Señor, porque tus promesas son en el sí, en amén. Ahí donde usted está, denle la bienvenida al Espíritu Santo y declare que Él llena su casa, llena su hogar, llena su familia. Amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Así es, ahí donde usted está, declare que el Espíritu de Dios se mueve junto con su familia, junto con su hogar, junto con sus hijos. Te vas a mover. Amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Vas a mover. Allí te vas a mover. Allí te vas a mover. Allí te vas a mover.
adoración, alabanza es perpetua, es permanente, es eterna y por los siglos de los siglos. Mucho más de lo que puedas imaginar, vas a hacer mucho más de lo que puedas imaginar, vas a hacer. Te adoraré, te alabaré, te glorificaré, te exaltaré. Qué bueno es alabarte, Señor. Qué bueno es adorarte, qué bueno es glorificarte, qué bueno es exaltarte y bendecir tu precioso y poderoso nombre, Padre. Te damos gracia, gloria, honor, poder y majestad a ti, Padre amado. Te bendecimos, te exaltamos, te adoramos, te glorificamos. Alábelo ahí donde usted está, glorifique su nombre, bendiga su nombre, alábelo en todo momento, en todo lugar. Dele gloria, dele honra, dele honor, dele poder, dele alabanza. ¿Cuánto tiempo al día usted dedica a Dios en alabanza, en oración? Si sabía usted que cuando usted y yo nos dedicamos a adorarlo, a alabarlo, a glorificarlo, Él se encarga de cada una de nuestras situaciones, mientras que lo adoramos y lo glorificamos, el enemigo se enmudece. Amado Espíritu Santo, bienvenido. Bienvenido, toma tu lugar dentro de la iglesia, el remanente de Jesucristo de la nación de la tierra. Nos hacemos a un lado, tú eres el que diriges, tú eres el que guías, tú eres el que orientas, tú eres el que enseñas, tú eres el que formas, tú eres el que nos guías y nos llevas a toda verdad, amado Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, entra a las redes sociales, entra a cada casa, a cada hogar, a cada familia, entra a las mentes, los corazones, al carácter, a la naturaleza, a las palabras, a la voluntad de cada persona que nos ve a través de las redes sociales. Nos bendecimos sus vidas, sus casas, sus familias. Oramos, Señor, que te conozcan a ti, al único Dios vivo y real, a Jesucristo. Que te alaben en espíritu y en verdad, como lo dice tu palabra, Padre. Bendecimos tu bendito y poderoso nombre. Padre, te damos las gracias por la vida de los salmistas. Oramos, Dios, manténlos firmes, constantes y determinantes. Oramos, Señor, levántalos en poder, levántalos en gracia, levántalos en gloria, levántalos en justicia, Padre. Aunque las naciones, también oramos por esos adoradores que aún de pronto no han sentido el llamado, pero oramos, Señor, levántalos, despierta a sus adoradores, despiértalos con un espíritu de adoración para que te alaben y te glorifiquen en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos tu bendito y poderoso nombre. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya venimos con la palabra para el día de hoy. Adórelo. Allí te vas a mover, Allí te vas a mover, allí te vas a mover. Así es, damos gloria a Dios porque su palabra es en el sí y en el amén. Vamos con otra canción, la cual es una excelente canción. Una canción es Movimiento de Gloria. Exáltelo, glorifique el nombre de Dios, dance para el Señor, porque hay un rompimiento para su vida, un tiempo de libertad y un tiempo de renuevo para su corazón. Reclámelo, recíbalo, porque el Señor está transformando su interior para llenarlo de su presencia, de su poder y de su gloria. Solamente reciba lo que el Señor está haciendo milagros, señales y prodigios en su vida. El movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. Movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. Sí, declare que el Señor lo inunda de sus ríos de agua viva. Y es el manantial que desciende sobre su vida, es el río del Espíritu. El manantial se convierte en río, después en mar y un océano poderoso. El manantial se convierte
soberano poderoso. Si es tu presencia, esos ríos de agua viva, esa agua pura, purificadora que nos llena hasta la médula, hasta lo más profundo de nuestro ser. Como dice su palabra, que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Dile. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Díselo. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Dios. Mi Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Y Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Santo eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. La gloria es para ti, el honor es para ti, Señor. Venimos delante de tu trono, Señor. Tuyo es el poder, tuyo es la alabanza, tuyo es la adoración, Señor. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Todo. Y Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Y Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Demuestra, Señor, tu gloria. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Todos. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Dígale. Demuestra tu En su gloria, familia. demuestra tu gloria, En su casa. demuestra tu gloria aquí y ahora. En su trabajo. Y Demuestra tu gloria, Anhelamos. demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y en ahora. Colombia. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu En todas las naciones de la gloria, tierra. demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Así es, en todo su remanente a nivel mundial. Seas poderoso Dios. Digno eres tú, te bendecimos, Señor. Toma tu lugar y háblanos a través de tu palabra. Listo, continuamos con el tema para el día de hoy, es creyente o discípulo. Hoy vamos a mirar cuál es la diferencia entre creyente y discípulo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Usted será que es creyente o será discípulo? Miramos que en la época de Jesús muchos seguían a Jesús. Dice que las multitudes iban tras Jesús. Inclusive en el momento de la multiplicación de los peces y los panes. Dice que habían más de 5,000 sin contar mujeres y niños, que fue la cantidad que el Señor alimentó. Pero encontraba yo que muchos eran creyentes. La mayoría, las multitudes, creyentes, seguían a Jesús, pero lo seguían
era porque los alimentaba. Los seguían porque buscaban un favor del Señor, pero no era porque eran discípulos. Pero quiero que miremos cuál es la diferencia entre creyente y discípulo. Todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. El creyente asiste a una iglesia, el discípulo atiende al llamado dentro de la iglesia. El creyente solo está dispuesto a recibir, el discípulo está dispuesto a dar y a recibir. El creyente no está tan satisfecho con lo que se hace en la iglesia, con las situaciones que suceden en la iglesia, mientras que el discípulo ayuda, orienta, guía, direcciona. El creyente no está satisfecho por lo que se viene haciendo y muchas veces murmura, critica, mientras el discípulo avanza, evoluciona, actúa y colabora. El creyente está dispuesto, pero a creer por él mismo sus necesidades y va solamente por sus necesidades, mientras que el discípulo ora y se dispone a guiar y ayudar a los demás y a orar cómo poder ayudar a los demás para que puedan obrar y actuar en la situación que están viviendo. Hay creyentes que son revolucionados por el mundo, mientras los discípulos revolucionan el mundo. El creyente como única meta es llegar al cielo, mientras que el discípulo su meta es ganar almas para el cielo. El creyente espera que le asignen tareas, en cambio el discípulo está dispuesto a asumir retos, a asumir responsabilidades. El creyente es un asistente dentro de la iglesia y por el contrario el discípulo hace parte activa dentro de la iglesia. Según estos parámetros de quién es discípulo y quién es creyente, ¿en cuál se encuentra usted? Algunos dirán, yo estoy en ambos, discípulo y creyente, pero encontramos que en Jesús los únicos que encontraban que eran discípulos fueron sus 12 discípulos, sus 12 apóstoles, los cuales llegaron a formar discípulos y formaron discípulos para poder extender el evangelio del Señor. Usted y yo no podemos ser creyentes, porque creyentes son las multitudes, van tras un milagro financiero, económico, una restauración familiar, un hijo de pronto que está en las drogas, de pronto un hijo alcohólico, de pronto un hijo perdido, de pronto una crisis familiar, una crisis matrimonial, y buscan al Señor solamente para que le supla esa necesidad. El Señor les suple esa necesidad que están necesitando, están pasando, pero vuelven a ser creyentes. Bueno, ¿cuándo va a volver a la iglesia? Vuelve a la iglesia, vaya que hay reunión de evangelismo, hay reunión de restauración. No, yo iré después otro día, iré en un día esto voy a ir. Bueno, imagínense que hay una cruzada de sanidad y milagros. Vamos porque sé que necesito que Dios restaure mi hogar. Vamos porque necesito que Dios me sane esta enfermedad. Vamos que Dios restaure este matrimonio. Y muchos corren cuando hay una cruzada de milagros, que corren para recibir el milagro, son creyentes. Y esos vemos en multitudes. Por eso cuando el Señor Jesús nos habla y nos dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, porque usted ve multitudes, llamados. Nunca podrán decir que el Señor nunca los llamó. Corrieron a un evento, a una cruzada, a un evangelismo, de pronto a una cruzada de milagros, de prodigios, de señales, de pronto a un ayuno, una intercesión, fueron, pero no volvieron. Algo no les gustó, de pronto la alabanza, de pronto la prédica, de pronto la iglesia, de pronto el liderazgo, algo en la iglesia no les gustó, no volvieron, creyentes. El discípulo es el que se compromete, el que se mete en las cosas de Dios, el que busca que el Señor lo use de una manera sobrenatural, el que mira cómo Dios usa de pronto al pastor o al líder. Yo quiero que Dios me use, que me use de una manera sobrenatural, así como el Señor Jesús hacía milagros y prodigios, los mismos discípulos también fueron empoderados cuando fueron enviados de dos en dos. Pero el Señor nos viene llamando a usted y a mí para que seamos discípulos, no que seamos creyentes. Creyentes hay muchos, pero quiero que miremos a la luz de la palabra que es lo que el Señor nos habla, ya que el creyente está dispuesto, pero a los que creen es los que el Señor quiere usar y cambiar y transformar para llevarlos también a cambiar y transformar a otros. Quiero que me acompañe al libro de Marcos, capítulo 16, 15 al 18. Marcos 16, 15 al 18. Y les dijo el Señor Jesús hablando acá, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este es un mensaje que nos manda el Señor Jesús a quienes son discípulos, a ir
a ser discípulos a las naciones, pero también nos da el poder y la autoridad a través del Espíritu Santo para echar fuera demonios, pero también para sanar enfermos. Dice que impondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, pero siempre y cuando usted y yo estemos comprometidos en el Señor y que seamos direccionados por el Espíritu Santo. No es que yo haga milagros, no es que por mi poder sea sana la persona, no es que por mi poder sea libre de demonios, es en el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando miramos en las Escrituras que el Señor envió a dos en dos a predicar y a llevar el Evangelio, dice que les dio autoridad sobre los demonios. Les dio autoridad para que pudieran echar fuera demonios, pero también les dio autoridad de que impusiera las manos sobre los enfermos y ellos sanarían. O sea, el Señor les dio la autoridad, o sea, impartió su Espíritu sobre ellos. Y es lo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo, que seamos discípulos y que nos impartirá el Espíritu de Dios para que podamos obrar y hacer la obra que el Señor nos ha encomendado y nos ha mandado. Ya que la función dada y asignada por Jesús a todo discípulo es que usted y yo vayamos a ser discípulos a las naciones. Primero podemos empezar por lo de nuestro entorno, nuestra casa, nuestra familia. Los más difíciles, muchas personas dicen, es ganar la familia, pero muchos se ganan es con el testimonio, no predicando la palabra, con el testimonio. Y ya cuando ellos ven el testimonio empiezan a mirar, oiga, pero usted ya no toma, oiga, usted ya no fuma, oiga, usted ya no es vulgar, oiga, usted ya no es mentiroso, oiga, usted ya no es religioso, oiga, usted ya no es fornicario. ¿Qué está haciendo? Porque ya no va a esos sitios, porque ya no actúa así, porque ya no habla de tal manera. El Señor lo cambia. Es cuando el Señor nos usa para predicarles a esas personas, a sus amigos de nuestro entorno, y podremos ganarnos con la dirección del Espíritu de Dios. Pero como les digo, primeramente es el testimonio, porque hay personas que quieren ganar a los de su familia predicándoles, hablándoles de la palabra, que si usted no se convierte se va a ir al infierno, que si usted no cambia el diablo viene por usted. Bueno, ¿cuántas personas yo he escuchado hablándole a sus familiares así? Pero ¿cómo van a cambiar si lo ven igual de vulgar, de mentiroso y solamente predica la palabra, pero no hay ninguna acción de cambio en su vida? No hay ningún cambio. Entonces realmente no somos discípulos, sino creyentes, porque creemos que los demás cambien es por nuestra voluntad, porque les exigimos, les decimos que deben cambiar. No. Encontramos que el Señor Jesús, sus discípulos los formó, pero como el Señor los llamó y ellos sintieron el fuego del Espíritu de Dios para seguir a Jesús, pero también el fuego del Espíritu de Dios para hacer la obra del Señor donde quiera que ellos iban. Nuestra función es llevar la palabra, predicar, pero no nos corresponde forzar o convencer a quienes no creen, ya que esa es una función, es una tarea que la tiene el Espíritu Santo a través de nuestras vidas. El Señor nos da poder y autoridad para que usted y yo tengamos ese poder y esa autoridad para echar fuera demonios. Pero vuelvo y le repito, no es en nuestro poder, no es porque yo tengo ese poder, no es porque yo lo puedo hacer, es en el poder del Espíritu Santo. Dios nos guarde y nos libre de vanagloriarnos, que sea por nuestras fuerzas, que sea por nuestro conocimiento, que sea porque soy más alto, más bajito, más atractivo. No, es en el poder del Espíritu de Dios, que es lo que enseñó el Señor Jesús. Nada nos podrá hacer daño y pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Qué quiere decir? Que si usted y yo estamos en el Señor, dice que podremos comer cosa mortífera y nada nos hará daño. No quiere decir que podemos tomarnos un veneno. No, que pronto si alguna comida está contaminada o algo, pero si usted y yo oramos por los alimentos, si de pronto esa comida está contaminada o está pasada, si oramos no nos hará daño. De pronto si no lo sabemos que está mala o dañada la comida, y el Señor ahí mismo nos respaldará. ¿Por qué? Porque estamos siendo discípulos y el Señor nos viene empoderando. Ya que el problema que encontramos hoy en día en la iglesia es que muchos están llenas de creyentes. Muchas iglesias, usted ve de pronto o escucha iglesias de multitudes. Uy, esa iglesia sí que se llena. Uy, en esa iglesia va mucha gente. Pero vaya, mire cuántos realmente están comprometidos. ¿Cuántos realmente están metidos en un discipulado, en un liderazgo de formación, un liderazgo para ir y ganar a otros? Muy pocos. Uno mira y muchas personas se inscriben, pero en la mitad del camino, ay no, eso me aburre, no, es que le exigen, es que esa iglesia quiere que uno esté metido todo el tiempo allá, es que ese pastor quiere que uno todo el día esté metido allá en las oraciones, en los ayunos, no, es un llamado que el Señor está haciendo, pero tiene que haber ese fuego en el corazón para ir y hacer la obra, el ser discípulo, no ser un creyente más, porque los creyentes son de los que solamente van y reciben solamente como la oveja, dame, pero no de aquí para allá no da nada.
realmente, como lo dice el Señor en la palabra, que si de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Lo que usted y yo recibimos, debemos darlo hacia las demás personas, pero que haya ese amor, que haya esa pasión, que haya ese fuego. De pronto usted siente ese anhelo, ese deseo en el llamado de ser ese discípulo para ir a formar otros, pero de pronto todavía el carácter como que le gana, como que hay veces esos pensamientos, como que hay veces esa duda, como que hay veces esas palabras explosivas. Vaya a la oración, pero también métase en ayuno y pídale al Señor que usted necesita ser moldeado por el Espíritu de Dios, que usted necesita morir a su carácter, que su carácter es perfecto, pero en las manos de Jesús para ganarse a otros. Pero primeramente, gánese usted en Cristo Jesús, que realmente haya ese fuego, esa pasión, y no haga la obra del Señor con carga, porque si la hace con carga es porque la está haciendo en sus fuerzas, pero si usted la hace con esa pasión, ese fuego, es el Espíritu de Dios que lo impulsa, lo lleva y lo usa de una manera sobrenatural. Quiero que me acompañe al libro de Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, Mateo 9, del 35 al 38. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿A quién le habló el Señor? A sus discípulos. Vio el Señor, habían muchas personas, muchas ovejas sin pastor. ¿Pero por qué? Muchos seguían a Jesús. Algunos querían comprometerse, pero no había quien los discipulara. El Señor Jesús, era muy difícil poder discipular a los que querían seguirlo a Él. Por eso el Señor se enfocó en 12 personas nomás, 12 hombres para formarlos y enviarlos. Pero el Señor dice algo acá en la palabra: rogad al Señor de la mies, porque la mies es mucha, la mies es poca y los obreros son muchos. Porque, como le digo, muchos creyentes van a la iglesia, pero pocos quieren comprometerse. Muchas multitudes llegan, pero son pocos los que realmente anhelan servirle al Señor. Solamente van por el milagro, solamente van por la necesidad que quieren que el Señor les supla. Vuelvo y le repito, así como pasó con los 5,000 que el Señor alimentó con los panes y los peces, y los seguían, y el Señor Jesús más adelante les dice: ustedes me siguen porque les di de comer, pero no me siguen realmente porque quieran un cambio en sus vidas. Así seguían muchos al Señor. Y hoy en día no hay nada diferente a esa época de Jesús, que vemos muchas personas que van a la iglesia y: oiga, yo a usted lo vi en la iglesia tal día, ¿por qué no volvió? Ay, no me ha quedado tiempo. Ya, gracias a Dios, porque Dios me restauró el matrimonio, Dios me restauró mi hijo, me lo sacó de las drogas, gracias a Dios, yo soy muy agradecido con Dios, pero no, yo cuando tenga tiempo voy. Realmente solamente fue por el milagro un creyente, no fue un discípulo. Aún en los tiempos de Jesús, muchos creyentes seguían a Jesús, seguían al Señor, pero muy pocos se comprometían, ya que muy pocos discípulos, como hoy en día, quieren comprometerse a que sean discípulos, sino creyentes, porque solamente van tras una necesidad, solamente van por una dificultad, solamente van para que el Señor les supla esa necesidad, pero de ahí no dan un paso más, no dan la milla extra, no hay un compromiso. Usted y yo, como los discípulos de Cristo, nos corresponde orar por obreros. A veces vemos personas que tienen como ese fuego, como ese deseo de servirle al Señor, pero hay momentos en que uno va guiando a la persona, lo va orientando y le va gustando, le gustan las cosas de Dios, pero cuando tiene que haber un compromiso, no, la verdad no puedo. No tengo tiempo. No, y ayunar no, ¿cuándo? Y con ese trabajo, no. Y mire que yo no puedo aguantar hambre. ¿Cómo le dijo? ¿Quién le dijo a usted que ayunar es aguantar hambre? Eso tienen muchas personas ese conocimiento, los creyentes, que hacer un ayuno es aguantar hambre. Pues si usted no lee la palabra, no ora, no clama delante del Señor, obviamente aguantó hambre y eso no fue un ayuno. Por eso tenemos que ceñirnos a la palabra del Señor, cómo el Señor formó sus discípulos, cómo los guió, los orientó, ya que cuando el Señor Jesús se fue a ir, le dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, que nos guiará y llevará toda verdad. Era necesario que el Señor Jesús partiera, como él mismo lo dijo, se lo dijo a sus discípulos, que él iba a morir la cruz, que él tenía que padecer
El Cristo tenía que pasar en la cruz, pero él mismo hizo la referencia en cuando destruyan este templo y al tercer día yo lo levantaré. Él hablaba era de su cuerpo, que realmente al tercer día sería resucitado. Y fue cuando se les apareció a sus discípulos, dice que se le apareció hasta 500 personas después de resucitado. O sea, él cumplió su palabra, pero también envió su espíritu, que lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 2, cuando fue el derramar del Espíritu Santo a través de los apóstoles, pero también dice que habían 120 personas en el aposento alto y que todos sintieron ese estruendo cuando vino el Espíritu Santo, cuando realmente habían esos discípulos. Por eso yo quedo impactado cada vez que leo el capítulo de Hechos, cómo se levanta Pedro y empieza a predicar con ese fuego, esa pasión. Ese hombre que era un hombre vulnerable, un hombre inconstante, inestable, pero cómo la transformación en el poder del Espíritu de Dios lo usa de una manera sobrenatural para predicar la palabra, y de ahí en adelante el Señor lo usa con milagros y prodigios, ya que la palabra de Dios dice que por donde iba Pedro, dice que la sola sombra sanaba. Por eso dice que muchos salían por donde iba a pasar Pedro, sacaban los enfermos en las camas y los ponían en las calles por donde iba a pasar Pedro. Y dice que Pedro pasaba y la sola sombra sanaba a todos los paralíticos y los enfermos que salían. O sea, sobrenatural. Si usted y yo realmente como discípulos de Cristo nos comprometemos y pedimos al Señor que realmente decidimos morir a todo lo que nos ata a este mundo, pero que decidimos servirle al Señor, el Señor nos podrá usar de una manera sobrenatural. De pronto, así como usó a Pedro, también nos podrá usar a usted y a mí, ya que eso es lo que nos corresponde a usted y a mí, orar por obreros. De pronto, como le decía anteriormente, vemos personas que tienen como ese llamado, como que Dios le da esa claridad y dice, esta persona serviría para ser un evangelista, este tiene cara de pastor. Yo le veo que tiene el llamado de pastor porque veo cómo otras personas lo siguen, veo otras personas que lo buscan para un consejo, para una orientación. Él sería excelente en las manos de Cristo. A usted y a mí nos corresponde orar. Podemos llevarle una palabra a esta persona, si nos lo permite el Señor, llevarle una palabra, ojalá direccionado por el Espíritu Santo, y metámonos en oración. Cuando usted y yo nos metemos en oración, ahí el Señor nos respalda y nos usa de una manera sobrenatural para que esa persona se levante, y podemos levantar a esa persona como un discípulo de Cristo, pero un discípulo que realmente ame a Cristo, no a usted, no a mí, no que se fije en sus errores ni en los míos, porque usted y yo tenemos muchos errores, pero Cristo no, porque Él ya crucificó toda atadura y maldición en la cruz del Calvario. Entonces podemos darle a esa señora, a esa persona, a conocer a Cristo Jesús para que realmente le sirva a Él primeramente. Quiero que me acompañe al libro de Santiago, capítulo 2, verso 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué quiere decir acá el apóstol Santiago? Muchos creen, los creyentes creen, claro que creen. Los demonios también creen. A usted y a mí nos corresponde creer, pero ejecutar lo cual en lo que nosotros creemos, y ejecutarlo, porque aquí dice que los demonios también creen y tiemblan ante Jesucristo, y nos corresponde es creer, ya que encontramos a muchos creyentes que creen en Cristo Jesús, pero sus hechos, sus acciones, sus palabras, sus decisiones dejan mucho que pensar, ya que buscan al Señor por una necesidad que supla cada una de esas necesidades por la cual asiste a la iglesia o va a una reunión, por una enfermedad, por una crisis matrimonial, por hijos de pronto enfermos o en las drogas, o de hijos alcohólicos, o de pronto por finanzas. Y es cuando el Señor entra y obra, pero esa persona no avanza, solamente fue por el milagro, fue por lo que quería. Así hay cristianos que se dicen llamar cristianos. Es que yo soy cristiano, pero va usted los fines de semana y lo mira en donde se encuentra, en una discoteca, en los bares, tomando con amigos, en rumba, en juelga. ¿Y ese es un cristiano? ¿Esa es una persona que realmente ama a Cristo? No, es una persona, un creyente, que se dice llamar cristiano. Y son personas que no están dispuestas a dar la milla extra, ya que cuando se les habla del compromiso, el propósito y el llamado, encuentran miles de excusas para no asumirlo. Como lo expresa Santiago en esta palabra, en esta cita bíblica, que el creyente puede ser cualquiera. Los católicos, los mormones, los testigos de Jehová, los espiritistas, los agoreros, los adivinos, son creyentes porque ellos creen en sus rituales, en lo que ellos hacen, porque les da efecto. Son creyentes. Entonces usted y yo no podemos ser creyentes
Cualquiera puede ser creyente, ya que son creyentes a sus filosofías, a sus pensamientos, a sus conocimientos, a sus estrategias que ellos usan. El Señor está buscando en usted y en mí discípulos, pero discípulos dispuestos, entregados, sin restricciones y con una disposición a que sean usados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como dice la palabra, que el Espíritu Santo está dispuesto, pero la carne a la verdad no. ¿Por qué dice que la carne no está dispuesta? Porque no está dispuesta a someterse al ayuno, a la oración, a la intercesión, al clamor, a la meditación y el estudio de la palabra. Por eso hay personas que dicen, ay no, es que yo leo la Biblia y eso no la entiende nadie, eso la entenderá Mandrake. No, yo la empiezo a leer y me da una bostezadera, me duermo leyendo la Biblia. Claro, la pesadez. Claro, la palabra de Dios dice que la conciencia está cautiva. Precisamente, ¿por qué? Por todos los medios de comunicación, lo que nos rodea. Hoy tenemos tanta facilidad que usted con solo darle un clic en su celular, ya usted navega en las redes sociales con tanta facilidad, usted la mente navega, divaga ahí en su celular, en los medios de comunicación. Y cuando usted va a leer la palabra, hay una pesadez, hay un cansancio, hay una obstrucción, hay un adormecimiento. Por eso es indispensable el ayuno, para morir a la carne y para vivificar el espíritu, para que usted y yo dobleguemos esta carne y levantemos el espíritu, ese espíritu que Dios nos dio a través de los ayunos y las intercesiones, como el Señor quiere usarnos. Quiero que me acompañe al libro de Romanos, capítulo 1, versos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Cada vez que usted y yo meditamos la palabra, estudiamos la palabra, memorizamos textos bíblicos, es el poder del Espíritu de Dios a través de la palabra. Por eso es que hay veces nos cuesta leer la palabra y como que no la entiendo, pero vuelva y lea, vuelva y lea, vuelve y lea. Yo escuchaba una vez a un predicador que decía que para que usted tenga revelación en un versículo, qué es lo que el Espíritu Santo le quiere hablar, él decía, debe leer ese versículo 16 veces. Yo decía, tremendo, 16 veces, y hay veces uno lee un capítulo una vez, un versículo, decía este pastor. Y es verdad, yo miraba la luz de la palabra, y es verdad, porque uno cada vez que lee la palabra, es algo diferente, es algo diferente. Y el Espíritu Santo trae una revelación diferente, trae un entendimiento que es diferente, trae un conocimiento diferente. O sea, debemos escudriñar las Escrituras, como lo dice el Señor, que debemos escudriñar a diario la palabra. Y cada vez que la escudriñamos, nuestra mente entra a ser renovada. Esas regiones de cautividad que hay en el alma, en el corazón, en la mente, en los pensamientos, empiezan a ver luz. Empieza a ver luz. A medida que estudiamos la palabra, si cuesta leer la palabra, claro que nos cuesta leer la palabra, pero como dice la palabra, no haré sacrificio que no me cueste, y ese sacrificio es que yo tengo que leer la palabra, que no la entiendo, vuelve y la leo, vuelve y la leo, vuelve y la leo. Espíritu de Dios, abre mi mente. Espíritu de Dios, revélate mi mente. Espíritu de Dios, enseña. Espíritu de Dios, cámbiame. Espíritu de Dios, transfórmame. O sea, debemos ser perseverantes con la palabra para que podamos memorizar y poder predicar la palabra a otros. La palabra primeramente tiene que confrontarme a mí. La palabra primeramente tiene que entrar a mi vida, tiene que entrar y hacer mella dentro de mi vida. Como dijo el Señor, decía el Señor Jesús, decía el discípulo a Jesús, di la palabra y mi siervo será sano. O sea, creía tanto lo que el Señor decía que solamente el Señor envió la palabra y este hombre fue sano. Pero como este hombre le pregunta a su siervo que a qué horas su siervo había sido sanado, le dijo a tal hora, y él se acordó que a esa hora fue la hora que el Señor dio la palabra. Entonces, ¿qué encontramos? La palabra cumple la función por la cual es enviada. Y debe cumplir esa función primeramente en nosotros. Ya que, o sea, lo que usted y yo debemos hacer es meditar en la palabra si realmente queremos ser discípulos de Cristo, no creyentes. Cuando llevamos el mensaje de la palabra de Dios es poder y es para quienes no se avergüenzan en llevar las buenas nuevas de salvación. No debemos avergonzarnos porque quien nos respalda a usted y a mí es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos da ese carácter, nos da esa firmeza, nos da esa convicción cada vez que usted y yo predicamos la palabra.
Cada vez que lo hacemos, debemos pedirle al Señor, danos, Señor, esa confianza, esa seguridad, ese carácter, esa determinación, para que la palabra que tú me das, yo la pueda llevar, pero que sea en el poder del Espíritu de Dios, que no sean mis fuerzas, que no sea mi conocimiento, que no sean mis estrategias, que no sea en mi voluntad, que sea en el poder del Espíritu de Dios. Quiero que me acompañe al libro de 1 Corintios 1, 18 al 21. 1 Corintios 1, 18 al 21. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mire lo que hace la predicación. Cuando usted y yo llevemos un mensaje, por eso le digo, no es porque yo creo que está como hacen algunos, es que ojalá hubiera venido mi abuela, ojalá hubiera venido mi tía, esta palabra era para mi tía, esta palabra era para mi esposo, esta palabra era para mi esposa. Mentira, esa palabra era para mí. Primeramente esa palabra, ¿por qué? Porque lo está confrontando y automáticamente nosotros somos tan hábiles, hubiera venido tal persona, esta palabra era para tal persona, esta palabra no era para mí, porque no vino esa persona, pero sí vine yo, entonces como que esa palabra me está tocando a mí, ¿qué es lo que me falta cambiar? Oiga, esta palabra, ¿por qué me retumba a mí? La palabra. Entonces, por la predicación de la palabra es que muchos han sido cambiados. Por eso cuando el apóstol Pedro se levantó a predicar, muchos que encontraron que estaban haciendo mal las cosas, están obrando mal. ¿Y qué tenemos que hacer para ser salvos? Le dijeron a Pedro, tienen que primeramente arrepentirse y segundo, ser bautizados. Pero todos los que estaban en ese lugar se arrepintieron y se bautizaron porque realmente la palabra los confrontó y entró en un cambio. Para quienes son creyentes y aún para quienes no lo son, en predicar de la cruz del Calvario puede ser locura. Para quienes no creen, para quienes se pierden, pero para los que creen es poder de Dios. Para usted y para mí es poder de Dios, la palabra de Dios, porque la llevamos en el poder del Espíritu de Dios. Ya que cuando llevamos el Evangelio, este cumple su función, y es que los sabios y los entendidos de este mundo serán confundidos, serán destruidos en sus propios razonamientos. Lo dijo Jesús. Cuando usted y yo llevamos la predicación, no debemos pensar, ¿será que este es el mensaje? ¿Será que sí les gustará? ¿Será que de pronto sí es la palabra para ellos? No, usted solamente es de la palabra. El Espíritu de Dios es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Solamente es el Espíritu de Dios. A usted y a mí no nos compete, no nos corresponde llevar a esas personas a que se arrepientan de corazón. Solamente que usted lleve la palabra direccionada al Espíritu de Dios y que vaya en el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cumple el trabajo y hace la obra a través de esas personas, así como le estaba diciendo que fue cuando Pedro predicó. El Espíritu de Dios los llevó a ese arrepentimiento a todas estas personas, ya que el Señor quiere ver en usted y en mí resultados, ya que el sacrificio de la cruz a usted y a mí nos beneficia, y es tomar las riendas por la cual el Señor nos ha llamado y nos ha escogido a que seamos sus discípulos y poder transmitir su legado y ir y hacer discípulos, como lo leíamos anteriormente, ir y hacer discípulos a las naciones. ¿Podemos hacerlo? Claro, porque si tenemos la palabra, tenemos el respaldo del Espíritu de Dios, el Señor nos usará y muchos llegarán a los pies de Cristo. Pero para eso es necesario que usted y yo seamos de testimonio donde quiera que estemos, donde quiera que nos encontremos, en todo lugar, que seamos de testimonio para Dios. Quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 6. Hechos capítulo 6, 1 al 7. Hechos 6, 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía,
a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Mire que aún en los tiempos de los apóstoles muchos se oponían, pero ¿qué? Y dejaron solas a las viudas, y ahora ¿quién va a estar pendiente de las viudas? Ustedes solamente se dedican a predicar, a llevar la palabra de Dios, a sanar enfermos, y las viudas ¿qué? Nada diferente a lo que sucede hoy en día. Yo no sé si ustedes lo critican, pero mire, usted se fue a predicar, se fue a llevar la palabra, y mire su mamá, mire su hermano, mire cómo está esta persona, y mire la casa, que no sé qué. Muchos le critican. Lo mismo pasaba en este tiempo. Por eso ellos dijeron, ¿cómo así? ¿Vamos a dejar la palabra por servir a las mesas? Era lo que el Señor les permitió vivir. ¿Para qué? Para que realmente se levantaran más discípulos, pero como el enemigo se está levantando para que ellos dejaran de servir a la obra de Dios para servir a las mesas, como lo están diciendo aquí los discípulos, ya que uno de los pecados más grandes a través de los tiempos en la iglesia es la murmuración. Y es que al igual que los tiempos de los apóstoles, habían creyentes que se oponían y estaban entregados de lleno al ministerio. Era para quienes se entregaban de lleno a la obra del Señor, pero para que ellos era más importante el ministerio que estar atendiendo a las viudas. O sea, por eso les pedían que ¿quién? Por eso ellos, ¿cómo la dirección del Espíritu Santo los lleva a orar? Bueno, vamos a orar por personas que realmente estén dispuestas a atender a las viudas. ¿Para qué? Para quitarse el problema de encima y que no los estuvieran criticando por hacer la obra de Dios, ya que las intenciones de los griegos era esa. Pero aún así el Señor les da las estrategias a los apóstoles para que estos creyentes ya no fueran piedra de tropiezo en el propósito del Señor. Yo no sé qué situación haya pasado en su vida, en su familia, y de pronto usted dejó el liderazgo, el ministerio, el propósito, el llamado de Dios, porque alguien le dijo, no, ahora no sale de esa iglesia, ahora se convirtió en lambeladrillos, ahora va y le lleva la plata al pastor, ahora se lo pasa detrás del líder, ahora se lo pasa en esa iglesia, a usted nunca se lo pasa en la casa. Bueno, muchas cosas que el enemigo usa a nuestros familiares, las personas más cercanas, para sacar a la persona del propósito. Aquí encontramos que eso sucedía en los tiempos de los apóstoles, pero hay personas que se han retirado precisamente porque eso les fue una carga, porque sí, no, ahora no sale a la iglesia, no, ahora no se lo pasa sino predicando la palabra de Dios. ¿Será que eso le va a dar para mantenerse? ¿Será que eso le va? Bueno, muchas cosas que el enemigo utiliza a una personas cercanas para que se aparten del propósito del llamado de Dios. Por eso, como leíamos anteriormente, que lo dijo el mismo Señor Jesús, que dice que la mies es mucha, pero los obreros somos pocos. Y es precisamente, ¿por qué? Porque aún muchos de esa mies han recibido del Señor, han buscado del Señor, han estado en los caminos del Señor, pero resulta que circunstancias, situaciones que vivieron en su hogar, en su casa, en su familia, los apartaron del llamado y del propósito y volvieron a lo mismo. Y ahora sí la familia está feliz porque, bueno, nos acompaña a las fiestas, nos acompaña a las reuniones sociales, nos acompaña a tomar, a embriagarnos. Ellos sí están felices y ahí no lo critican ni no lo pelean por nada. Quiero que me acompañe el libro de Mateo, capítulo 28, del 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la función que nos deja el Señor Jesús a usted y a mí, en ir y hacer discípulos. Pero los que creen serán bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también nos dice que enseñándoles las escrituras, la palabra, pero también para que guarden lo que les enseñamos, o sea, orar para que esas personas guarden la palabra, pero que también la pongan por obra lo que se les enseña, ya que cuando un creyente se convierte, viene a ser un discípulo de Jesús, y es cuando la iglesia crece, se multiplica con liderazgo, con discípulos, con formación y con llevar la palabra a través de otras personas, y es cuando usted y yo transmitimos todo lo aprendido, pero también oramos para que ellos se afirmen y se comprometan en el propósito, en el llamado de Dios. Vamos a Hechos 5:14. Hechos capítulo 5, verso 14. Dice, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Impactante. ¿Cómo era la manera de predicar de los apóstoles? Que cada día eran añadidos los que iban a ser salvos. Por eso ahí dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Así nos quiere usar el Señor a usted y a mí. Que prediquemos la palabra y se multiplicarán los de la mies, los que vamos a llevar a esas personas, los obreros, para llevar a la mies, los que están necesitando un cambio, una transformación, pero también
no solamente a creyentes, sino también quienes quieren ser discípulos, ya que en este caso los discípulos se aumentaban y era precisamente por el compromiso que tenían los apóstoles delante del Señor por la obra. Ahí mismo en Hechos capítulo 6, 6 al 7. Hechos 6, 6 al 7, a los cuales se presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Tremendo. A raíz de la predicación de los apóstoles, aún los sacerdotes, aún los que no creían en Jesucristo, creían y se convertían a Cristo. Creían en la fe de nuestro Señor Jesucristo y se creían. Mire que solamente a usted y a mí nos compete obedecer a la palabra, llevar el evangelio y de hacer discípulos, pero el Señor es el que se encarga de convertirlos y transformarlos, así como lo dice aquí la palabra. Dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de los que criticaban se convertían, y era por la predicación, por la palabra, por ese fuego, por predicar la palabra de Dios, como ellos se convertían. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 7, Mateo 7, 19 al 21. Dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice que todo árbol que no da fruto será cortado. ¿Qué quiere decir? Si usted y yo somos discípulos, debemos dar fruto. Fruto en todas las áreas. Fruto de labios, fruto de almas. Debemos dar fruto, y para eso es necesario que usted y yo nos humillemos delante del Señor, clamarle por ese fruto y que el Señor nos dé ese fruto. Pero también cuidar ese fruto, estar atentos de ese fruto para que ese fruto se multiplique. Dice: así que por su fruto los conoceréis. A usted y a mí nos conocerán no por lo que hablamos, no porque hablamos bonito, no porque nos expresamos bonito, no porque predicamos bonito, no porque oramos por una persona y le gustó cómo oramos por esa persona. No, dice aquí que por su fruto los conoceréis. ¿Qué fruto está usted dando? ¿Será que usted es una persona estéril, seca, que no da fruto? Pero usted dice: pero es que yo oro y le pido al Señor, pero no veo cambio. ¿No será que hay cosas que usted no ha entregado, no ha soltado y por eso no tiene fruto? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los que hacemos la voluntad del Señor somos los que hacemos la voluntad de Dios en la palabra, la orientación, la dirección, en ganar almas, ganar discípulos, formar discípulos para ser enviados. Que así como el Señor nos usa a usted y a mí, podamos levantar otros discípulos para que puedan ser usados por el Señor y poder ganar a otros para Cristo Jesús. Hoy le doy las gracias al Señor por este tema, por la palabra del día de hoy, de lo que el Señor nos enseña a qué. ¿Será que somos creyentes o discípulos? Pero también debemos mirar para adentro. ¿Cómo estamos obrando? ¿Será que estamos obrando acorde a la palabra? ¿O de pronto estamos obrando acorde a lo que nos dice un amigo, un vecino, alguien que nos conoce? ¿Usted se ha visto cambios? ¿Cierto que yo estoy actuando bien? ¿Cierto que yo estoy obrando bien? ¿Cierto que yo hablo bien? No, es qué dice el Señor de usted. Como lo leíamos, por su fruto los conoceréis. Y es el fruto que usted y yo estamos dando delante del Señor. Un fruto en todas las áreas. Hoy le oro y le pido al Señor que si hay discípulos, pero que también quieren ser, si hay creyentes que quieren ser discípulos, le hablo y le pido, le clamo al Señor, que sea el Señor colocándoles el querer como el hacer, en la palabra, en el conocimiento, el entendimiento, la revelación de su palabra, pero también que entren en ayuno, clamor, intercesión, para que el Señor los use como los apóstoles, como discípulos de Cristo, que los use de una manera sobrenatural. Pero si hay discípulos que se volvieron creyentes, le clamo y le pido al Señor que avive el fuego del primer amor en su vida, en sus corazones, que los lleve a un arrepentimiento genuino y radical desde el corazón y los lleve a ese primer amor y que lo busquen al Señor en espíritu y en verdad. Le damos las gracias al Señor por esta palabra, le damos la gloria y la honra al Señor para que nos levante como sus discípulos para ir y hacer discípulos a las naciones. Usted y yo
podemos ganar a muchos y el Señor multiplicará y multiplicará nuestro fruto a partir de hoy en el nombre de Jesús. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene una hermosa, maravillosa mujer con una palabra que el Señor le ha dado para una mujer, esa mujer que se apartó del Señor y se convirtió, fue en creyente y empezó a criticar. Es que en esa iglesia, sí, yo serví en esa iglesia, pero allá lo explotan muchas cosas, que empezó a hablar mal y fue una mujer muy usada por Dios. Pero hoy el Señor le trae un mensaje a través de esta mujer, cómo el Señor la usa y le va a dar esa palabra para que usted entienda que el Señor realmente tiene un propósito con usted, que independientemente de lo que usted hable o diga, el Señor ya colocó eso en su corazón. Continuemos con un tiempo más de alabanza, oración. Ya viene la palabra de la ofrenda, pero esté pendiente porque también el Señor le tiene una palabra a usted, sí, a usted, a una familia que no ha dado fruto y precisamente porque no ha dado los diezmos y las ofrendas al Señor. Continuemos con la alabanza, ya viene la palabra de la ofrenda. Gracias por acompañarnos hasta este momento y los invitamos para que adoren con nosotros y podamos decirle al Señor que tu espíritu descienda. Rinda su corazón y su vida en su presencia y reciba lo que Él quiere hacer para este tiempo. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más. De ti yo quiero más. Mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará, y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. De ti yo quiero más. De ti yo quiero más. Mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará, y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará, 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 no se apagará. Señor, llénanos de tu presencia. Queremos llevar tu altar, Señor. Queremos llevar tu presencia a todo lugar, Señor. Mira nuestro corazón, Señor. Queremos ser esos que llevan tu presencia y tu poder, Señor. Porque tu presencia los satura, los llena todo. Llena nuestras vidas.
Señor, te bendecimos y te damos gracias, Dios. Tú eres bueno, Jesús. No hay otro como tú, amado Dios. Gracias por este tiempo, Señor, porque sabemos que tú nos hablas, nos ministras, nos llenas con más de ti, amado Dios. Ahí donde usted está, declare que el Señor llena su vida, que el Señor es quien lo guarda a usted, quien lo cubre. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. Que el fuego de tu espíritu no se apagará. Y que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. 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 Así es, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Gracias, Dios, porque tú estás en medio de nosotros. Habla por medio de tu palabra a nuestro corazón y dirígenos como ese viento, Señor, y transfórmanos por medio de tu espíritu. Bueno, es un privilegio estar nuevamente aquí dando la palabra. La gloria es para Dios primeramente, porque así como lo hablaba nuestro pastor, somos esos discípulos en los cuales hemos tenido que afrontar diversas circunstancias, pero como lo decía el pastor, es una palabra para una mujer que Dios ha usado, pero ha vivido en muchos afanes. Y eso es lo que dice este mensaje: no estar afanosos, sino sean nuestras conocidas nuestras peticiones delante de Dios con oración, ruego y súplica. Entonces, también para esa familia que de pronto no se le ha sido revelado mediante el Espíritu Santo la ofrenda, o de pronto ya se le ha hablado pero no ha visto esa disposición, que sea Dios el día de hoy hablando a cada uno de nosotros esa disposición mediante su palabra. Pero también le doy la bienvenida a esas personas nuevas. Si abriste hasta este momento el link y aún hay personas que se están conectando, les damos la bienvenida. Y si tú eres nuevo, como le decía, que sea Dios, que sea el Espíritu Santo hablando a tu corazón, que sea Él sellándote con el sello del Espíritu Santo y que sean reveladas a ti muchas cosas. Pero dale la bienvenida a Dios a tu corazón, y así como vamos a empezar, vamos a darle primeramente el momento a Dios para que sea Él hablando a nuestro corazón a través de esta reflexión. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias porque somos esos discípulos que tú has escogido. Llénanos más de ti, Señor, mediante tu Espíritu Santo. Quita todo afán, quita toda carga, Señor. Revélanos, Señor, tus mandamientos. Revélanos tus estatutos, Señor. Padre, honda en lo profundo de nuestro corazón, Señor. Habla a lo profundo de nuestro ser, Señor. No queremos ser más oidores, queremos ser hacedores de tu palabra, porque así como lo llevaba el mensaje a Pablo, a la iglesia de Filipenses, a la iglesia de Filipos, es ese mensaje que tú nos vas a hablar a nuestra vida, y es un mensaje de entender que la palabra, que el gozo de nuestra salvación es Dios, que nuestro centro y el centro de nuestro evangelio es Cristo, que para Él debemos agradarle y para Él son todas las cosas, Señor. Perdona nuestras fallas, Señor, y escribe nuestro nombre en el libro de la vida y que nunca jamás sea borrado de allí.
porque allí es donde el Señor será revelado a tu vida, será revelado a tu corazón. Bueno, como introducción, el propósito principal es agradecer. El capítulo, bueno, el pasaje de Filipenses es agradecer por la ofrenda de aquellos que le enviaron. ¿A quién? Pablo. Pablo va a esa iglesia en Filipos y da el mensaje. Y uno de sus temas es la humildad, el gozo, la unanimidad y la vida cristiana. O sea, una vida cristiana no de mentiras, no de tras bambalinas, o sea, uno soy aquí de pie y otro soy en otro lado, no. Es vivir una vida intachable y sin mancha delante de Dios. Pero más que todo el pasaje de Filipenses 4 habla de que todos tenemos debilidades, pero todos podemos superarlas. También es por la gracia que esas debilidades son perfeccionadas para que se vuelvan esas fortalezas. Pero si nos humillamos y tenemos fe, o sea, Dios va a tratar a nuestro carácter, o sea, Dios va a tratar nuestra credibilidad delante de Dios. Bueno, para empezar, Dios me hablaba en el pasaje de Filipenses 4, versículos del 6 al 8, para que lo lea allí usted conmigo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Bueno, es un llamado a que nosotros nos regocijemos en Dios. Es un llamado a que nuestra vida esté en Dios. Pero ahí habla de por nada estéis afanosos. No sé qué ha venido a tu vida, mujer, hombre, joven, a afanarte, a quererte tumbar, a quererte dar inestabilidad emocional, espiritual, aún física. Pero aquí lo dice, por nada estéis afanosos. Porque eso fue uno de los mensajes de Pablo. Sí, vivir la carrera, saber que nuestra recompensa no está aquí en la tierra, sino está en el cielo, y que para Dios vivimos y para Él morimos. Pero una de las cosas que para poder entender el llamado, el mensaje del evangelio, es mediante la fe. Y si hay afán, no hay fe, porque estás viendo las circunstancias o estás viendo tus emociones o estás viendo tus preocupaciones, pero no está Dios. Y ese es el llamado, a que veas a Dios, para que como mujer, como esa sierva de Dios, como ese siervo lleno de Dios, de la presencia de Dios, pueda ser usado. Debes entender que eso debe ser por revelación. O sea, debes pedirle al Espíritu Santo que honde en lo profundo de tu ser, que trabaje en tu carácter, que quite todo afán y quite toda preocupación para que sea revelada la presencia de Dios en tu vida. Porque es en eso que debemos pensar. Pensar en sus promesas, pensar en su palabra, pensar en lo que Él ha decretado, en lo que Él ha dicho para nosotros. Pero si no tenemos la palabra, no podemos pensar en lo que Dios tiene para nosotros. Lo que decía nuestro pastor, somos discípulos, debemos intensificar los tiempos de oración, debemos intensificar los tiempos de ayuno. Porque eso no va a venir de la noche a la mañana. Sí, está el Espíritu Santo, Él es nuestro fiel amigo, Él intercede ante el Padre, pero hay también una parte de nosotros para que eso se pueda dar. Y el Señor se complace de nosotros cuando le obedecemos, y el Señor se agrada de que nosotros pensemos en cosas buenas, porque es el fruto de lo que Dios, a través de muchos siervos de Dios, ha sembrado en nosotros. Entonces está diciendo, bueno, mi hijo que lo lideró, mi hijo que lo pastoreó aún,
esa obediencia, ha dado fruto. Porque ¿qué papá no se alegra de sus hijos cuando le obedecen? ¿Qué papá no se alegra cuando sus hijos lo buscan? ¿Qué papá no se alegra cuando sus hijos se rinden delante de él y le obedecen por completo? Hoy le invito a que usted sea alegría para el corazón del Padre. Y le pido a Dios que se revele a tu vida, a tu familia, a tu hogar, en ese mandamiento, el dar la ofrenda. Mira, la ofrenda no es plata, porque podemos aquí pedir muchos. Aquí podemos pararnos cualquiera y pedir. Es el corazón. Dale el corazón a papá Dios. ¿Qué mejor ofrenda que esa? ¿Qué mejor ofrenda que darle tu vida al Señor? Pero déjate moldear, déjate tratar. Que seas tú ese siervo útil que entendió las razones del Padre. No ese siervo inútil que decidió irse en pos de otras cosas. Ahí es la gran diferencia. Depende de ti, depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros, depende de que nuestra voluntad sea sujeta a Dios, depende de que cada día nosotros nos entreguemos en su presencia. Y créeme que ya no va a haber afán, créeme que ya no va a haber preocupación, créeme que la fe será manifiesta a tu vida y todas las cosas vendrán por añadidura. Porque el que espera, para que el que espera y cree, todo le es posible. Pero si no esperas y no crees, nada será posible. Entonces, eso es lo que Dios me revela a ti. Ya basta de sufrir con tu carácter, basta de sufrir con tus propias necesidades y ríndete por completo a Dios. Así como lo enseñaba nuestro apóstol Pablo y aún por medio de nuestro pastor y líder Freddy, el pastor Freddy, y aún por medio de nuestros líderes y aún por personas que Dios quiere usar para tu vida. No solamente tú tienes la última palabra la tiene Dios. Y si Dios quiere usar a sus siervos, déjate guiar por Dios a través de ellos. Bueno, y allí donde usted está, van a ver donde ustedes están, van a poder ver esas redes, van a poder ver esos medios donde se puede comunicar con nosotros. Si hay alguna necesidad, si hay alguna petición, si hay algo que usted necesite, no dude en escribir. Pero también comparta el mensaje. No es nada, solamente dar compartir el chulito y decir compartir, ya sea en Facebook, compartir aún en Instagram, compartir aún en WhatsApp, porque de pronto ya tú tienes el mensaje, Dios habla a ti, pero qué tal Dios te quiere usar para que más personas conozcan de Cristo, conozcan de Papá Dios. Eso sería sobrenatural, porque así Dios quiere levantar a su remanente. Y recuerda que tú haces parte de ese remanente. Te esperamos el próximo sábado a la misma hora por el mismo canal, y lo que tú quieras preguntarle a Dios, ahí está el Espíritu Santo. Bendiciones.